A punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Amigos míos, hoy quiero conversar con ustedes o hablarle a ustedes sobre esa exigencia que ha hecho el alto gobierno por boca del presidente Nicolás Maduro a las iglesias, a la jerarquía católica, para que entregue los espacios de las iglesias para albergar enfermos de COVID-19. En primer lugar, es una señal que indica que está desbordado el problema, que el Estado venezolano, el gobierno venezolano, no se preparó, no calculó, no invirtió en las instalaciones necesarias para atender esto que ya sabíamos todos que venía desde que comenzó en Wuhan, en China, y la Organización Mundial de la Salud comenzó a anunciar que venía una pandemia. Los gobiernos responsables se prepararon, compraron ventiladores, habilitaron camas para evitar que llegara la sorpresa o que llegara sorpresivamente la pandemia y no tener cómo responderle a los ciudadanos. Pero además entiendo que el ataque tiene que ver con una respuesta, porque el padre Numa y el propio Maduro recibieron una respuesta de la Iglesia Católica cuando llamaron a los venezolanos que vienen desde el exterior tratando de refugiarse en su país nuevamente, los llamaron bioterroristas. La respuesta fue tan contundente que obligó al gobierno a omitir la frase. Ya nadie en el gobierno utiliza la frase de bioterrorista para referirse a los ciudadanos que vienen del exterior. Ahora bien, yo quiero hablar de la iglesia, la que conozco, la Iglesia Católica Venezolana. Y los jesuitas venezolanos, tienen una unidad de refugiados que funciona en todas las zonas fronterizas, que se ha encargado de recibir desde hace muchísimos años a los colombianos desmovilizados por el conflicto que ocurría en su país. Están desde el Nula hasta Machiques de Perijá, está la iglesia actuando en todo el eje fronterizo para atender a quienes recibíamos, que eran los colombianos que venían ayudándose, refugiándose de la guerra que vivía su país. Hoy esos sitios siguen atendiendo a las personas que lo necesitan. Pero, vaya mis queridos amigos, yo que fui educado la mitad de mi vida por la educación dictada en una escuela evangélica y la otra mitad de mi vida en un liceo católico, incluyendo una universidad católica, puedo decir que hace mucho rato que la iglesia no le pide permiso al gobierno para cumplir con sus funciones. Vayan a la iglesia Padre Claret para que vean cómo funciona la olla de la misericordia, que funciona en cientos de iglesias, que calladamente la gente hace su trabajo, que la gente cumple con su función cristiana de misericordia. No les voy a decir qué hay, de qué está lleno en este momento el frontis de este canal, pero tiene que ver con la alimentación de los niños de las escuelas arquidiocesanas, escuelas que cubren la deficiencia que el Estado no es capaz de cubrir. Escuelas que dan educación a los niños pobres para sacarles la pobreza, no solamente física, sino también la pobreza mental. Todos los que hemos pasado por una iglesia católica, por una educación católica o una educación evangélica o una educación judía, sabemos la inmensa utilidad que le brinda a la sociedad venezolana en este caso
la iglesia. Por lo tanto, venir ahora a tratar de mal colocar a los obispos católicos diciéndoles entreguen sus iglesias. Eso ocurre en los países, mis queridos amigos, cuando hay terremoto, que las casas se caen y la gente va y se refugia en las iglesias. Eso ocurre cuando hay situación de guerra como en Colombia, que la gente huía y se escondía en las iglesias cuando comenzaban los tiroteos entre la guerrilla colombiana y el ejército. Pero ¿cuál es la pretensión? O estamos tan mal, o esta guerra que hay en Venezuela silenciosa, sin disparos, pero guerra al fin, que tiene a los ciudadanos en esta situación tan calamitosa, nos va a obligar a refugiarnos en una iglesia. ¿Dónde está el billón con B alta, que ha recibido Venezuela desde que la revolución llegó al poder? Ha recibido más dinero del que recibió Venezuela por venta de petróleo desde Betancur a Caldera. Mucho más dinero recibió la revolución. ¿Dónde están los reales?, preguntaría Luis Herrera Campins. ¿Qué hicieron con la inmensa masa de dinero? ¿Cuántos hospitales se han construido en el Zulia? Nómbreme usted un hospital que se haya construido en este estado. Nómbreme usted, si puede, mi querido amigo de la audiencia, un hospital que haya sido remodelado, que se le hayan entregado los insumos necesarios para poder atender, y no solamente la propaganda, sino que en el hospital tienen que llegar todos los días de la vida los insumos, porque todos los días la gente enferma. ¿Cómo pretender que la iglesia cargue ahora con la responsabilidad que le corresponde al gobierno, que les corresponde a ellos? ¿Por qué no utilizar las instalaciones del Estado, que las tienen y son muchas? Porque la intención no es utilizar las iglesias, no es, mis queridos amigos. La intención es tratar de golpear a la iglesia. Pero vean que esta institución tiene más de 2000 años y ha visto pasar muchos gobiernos en esos 2000 años, para que ahora alguien con una intención que yo desconozco pretenda venir a igualar la responsabilidad que tiene el gobierno con la responsabilidad que pueda tener la Iglesia católica o la Iglesia evangélica o cualquier confesión religiosa. La responsabilidad del Estado, con el gobierno a la cabeza, es atender a los ciudadanos, porque manejan los recursos de los ciudadanos, porque tienen los ingresos que le corresponden a los ciudadanos, porque administran los recursos de los ciudadanos. La responsabilidad de la iglesia es la compasión, la misericordia, la acción cristiana, que es muy distinta. Es muy distinta la obligación moral que tiene la Iglesia Católica de atender al pueblo y a la feligresía, y otra cosa es la obligación legal que tiene el gobierno de atender a los ciudadanos. Que no me expliquen, que no me pidan explicaciones por qué no dan la basílica para meter 200 camas en la basílica. Que le expliquen a los ciudadanos por qué el hospital universitario está en las condiciones en las que está. Que le expliquen a los ciudadanos por qué el Hospital General del Sur está en las condiciones en las que está. Que le expliquen a los ciudadanos por qué el Hospital Chiquinquirá está en las condiciones en las que está. Allí está el kit del asunto. El problema es que están acostumbrados a salir corriendo hacia adelante, atacar para no defenderse. No, señores, no es responsabilidad legal de la Iglesia Católica entregar sus instalaciones. La Iglesia las entregaría con mucho gusto. ¿Saben por qué? Porque esas instalaciones son templos, no son iglesias. La iglesia es la comunidad.
religiosa esté donde quiera que esté. El problema es que si no han podido organizar el hospital universitario, ni el hospital Chiquinquirá, y no han podido organizar los hospitales de la región, ¿cómo van a hacer para meterle camas a las iglesias, aire acondicionados a la iglesia, cocinas a las iglesias, baño a las iglesias? ¿Verdad que suena como imposible? ¿Por qué es imposible? Porque quien no ha podido arreglar un hospital que tiene una edificación diseñada para los fines médicos, mucho menos va a poder atender una instalación que está diseñada para fines religiosos. Yo les diría, zapatero a su zapato. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.